Bueno, entonces por favor me confirman si están viendo mi pantalla. Sí se ve bien, tutora. Bueno, si necesitan algo o tienen alguna pregunta, por favor me interrumpen porque no los voy a estar viendo. ¿Listo? Perfecto. Bueno, ok. Entonces vamos a dar inicio a nuestro CIPAS 3 llamado enfoque sistémico. Ya ustedes me conocen. Soy la directora y tutora del curso. Y como primera medida vamos a tener claro el concepto sobre lo que es el enfoque sistémico. Se dice que el enfoque sistémico es una perspectiva teórica que entiende el ser humano como parte de sistemas interrelacionados como la familia, la escuela o la comunidad. Es decir, que este enfoque no analiza a las personas de forma aislada o individual, sino que se centra en las relaciones y las interacciones, también en los patrones de comunicación que se establecen entre los miembros de un sistema. Desde este punto de vista, los problemas psicológicos se comprenden como el resultado de dinámicas relacionales y no únicamente como las dificultades individuales. ¿Cuál es el objeto de estudio? El objeto de estudio del enfoque sistémico es la red de relaciones humanas y sus dinámicas entendidas como sistemas interdependientes que están en permanente transformación. El enfoque sistémico tiene un objeto de estudio que son los sistemas humanos y las relaciones e interacciones en los patrones, el funcionamiento de estos patrones que se establecen entre los miembros, más que un análisis de manera aislada, como les decía anteriormente, no es el estudio de manera individual, sino de la relación que hay entre este sistema. Desde este punto de vista, pues la conducta humana y las problemáticas psicológicas se comprenden como el resultado de unas dinámicas relacionales, procesos de comunicación, algunos roles, también pueden ser las normas y los límites que se configuran en contextos como la familia, las relaciones de pareja, la escuela, la comunidad y la sociedad. En este orden de ideas, el enfoque sistémico concibe al ser humano como parte de sistemas abiertos que están en constante intercambio con su entorno, donde cualquier cambio que suceda en uno de los elementos impacta a todo el sistema. ¿Cuál es la importancia del enfoque sistémico? Como primera medida, permite una visión integral del comportamiento humano. También favorece las intervenciones centradas en las relaciones y es muy utilizado en la psicología, en la educación y en el trabajo social. ¿Cuáles son las premisas y fundamentos del enfoque sistémico? Tenemos la totalidad, la interdependencia, la homeostasis o equilibrio, la equifinidad, la retroalimentación o feedback y la apertura y adaptación. ¿Y qué son las premisas y fundamentos del enfoque sistémico? Estas premisas y fundamentos nos permiten comprender los fenómenos humanos como construcciones relacionales donde el significado de la conducta emerge del contexto y de las interacciones más que de las características individuales de los miembros de ese sistema. Como primera medida, el sistema debe entenderse como un todo organizado, ¿sí? Y no como una simple suma de sus partes. Cada elemento adquiere sentido dentro del conjunto y cualquier cambio en una de las partes afecta al equilibrio general del sistema. Ahí estamos hablando de la totalidad. Cuando hablamos de interdependencia, decimos que los componentes del sistema se encuentran en constante relación y dependencia mutua.
Ningún elemento actúa de manera aislada. Las acciones o transformaciones de cada uno repercuten en los demás. Cuando hablamos de homeostasis o equilibrio, decimos que los sistemas tienden a mantener un estado de equilibrio interno mediante mecanismos de autorregulación. Este principio permite conservar la estabilidad frente a los cambios de entorno, ajustando sus funciones cuando deba ser necesario. La equifinidad hace referencia a los sistemas abiertos. Un mismo resultado puede alcanzarse a partir de diferentes condiciones iniciales o trayectorias. Esto pues resalta la flexibilidad del sistema y su capacidad de adaptación ante las diferentes circunstancias. La retroalimentación o feedback nos habla de que los sistemas funcionan a través de procesos que permiten evaluar y ajustar su comportamiento. La información que circula dentro del sistema es clave para mantener su estabilidad y orientar el desarrollo. Cuando hablamos de apertura y adaptación, podemos decir que todo sistema se encuentra en interacción constante con su entorno. La supervivencia y evolución depende de la capacidad para intercambiar información, energía o recursos con el medio o adaptarse a las transformaciones externas. Acá tenemos a los principales autores. Tenemos a Ludwig von Bertalanffy, que nos habla de la teoría general de los sistemas. El señor Ludwig aportó a la psicología una nueva forma de comprender el comportamiento humano, al proponer que las personas deben analizarse como parte de sistemas relacionales y no de manera aislada. Desde la psicología, la teoría general de los sistemas, o TGS, permitió entender que los problemas psicológicos no surgen únicamente de factores internos del individuo, sino de las interacciones, de las relaciones y patrones de comunicación que se establecen en sistemas como la familia, las relaciones de pareja y la comunidad. Este enfoque sentó las bases de la psicología sistémica y de la terapia familiar al considerar al ser humano como un sistema abierto, influido por el entorno y a su vez influyente en ese entorno. El comportamiento humano se comprende mejor cuando se analiza dentro de los sistemas de relación a los que él pertenece. Está el señor Gregory Bateson, que decía que hablaba acerca de la comunicación y la causalidad circular. Bateson fue uno de los principales exponentes del enfoque sistémico cuando dijo que sus aportes se centraban en el estudio de la comunicación y las relaciones interpersonales dentro de los sistemas humanos. Este señor introdujo el concepto de causalidad circular, planteando que los comportamientos no pueden explicarse mediante relaciones lineales de causa y efecto, sino como procesos recíprocos donde las conductas se influyen mutuamente. Patterson también destacó que los problemas psicológicos emergen de patrones de comunicación disfuncionales y no exclusivamente de conflictos internos de los individuos o de cada uno. Desde esta perspectiva, pues los síntomas cumplen una función dentro del sistema. Y también podríamos decir que la conducta humana se construye en la interacción y la comunicación y no en causas aisladas a estas dos, ¿no? También está Salvador Minucci, que habla de la estructura, roles, límites y límites familiares. Salvador Minucci desarrolló la terapia familiar estructural, de la cual concibe la familia como un sistema organizado por estructuras, roles y límites que regulan la interacción entre sus miembros. Desde este enfoque, los problemas psicológicos surgen cuando la estructura familiar presenta límites difusos o rígidos, cuando las jerarquías son inadecuadas o los roles son poco claros, lo que genera que estas dinámicas sean disfuncionales. La intervención terapéutica se orienta a reorganizar la estructura familiar, a fortalecer límites saludables y promover relaciones más funcionales que favorezcan el desarrollo individual y colectivo. Los síntomas reflejan desajustes
en la organización del sistema familiar. Tenemos a Paul Watzlawick, que habla de los axiomas de la comunicación humana. Para el señor Paul, aportó al enfoque sistémico el estudio de la comunicación humana como eje central del funcionamiento de los sistemas relacionales, y desde su perspectiva, los problemas psicológicos no se originan únicamente en las personas, sino en los patrones de comunicación disfuncional dentro de este sistema. Este señor Paul Watzlawick planteó 5 axiomas fundamentales que explican cómo se construyen y mantienen las relaciones humanas. Lo primero que él decía era que era imposible no comunicarse y que toda conducta transmitía un lenguaje, ¿no? También decía que toda comunicación tiene un nivel de contenido y uno relacional. Lo que se dice y cómo se dice, ¿no? La naturaleza de la relación depende de la puntuación de las secuencias de comunicación. O sea que cada persona interpreta de manera distinta el origen de un conflicto. También decía que la comunicación puede ser digital y analógica, o sea, por palabras y lenguaje no verbal, que era lo que lo complementaba, o sea, el lenguaje verbal y el gestual. También hablaba de que las interacciones podían ser simétricas o complementarias y que estaban basadas en igualdad o en diferencia de poder. En psicología, estos axiomas permiten comprender cómo los conflictos, los síntomas y malestares emocionales se sostienen a través de patrones comunicativos que son repetitivos. Y pues los problemas psicológicos se mantienen por faltas en la comunicación y no solamente por una persona. Las técnicas e intervenciones del enfoque sistémico, ellas tienen un objetivo y es transformar las dinámicas relacionales y fortalecer el equilibrio del sistema. Hay diferentes técnicas e intervenciones. Uno de ellos pues, es la terapia familiar sistémica y consiste en que es una intervención psicológica que trabaja con la familia como un sistema, analizando sus relaciones, roles y patrones de comunicación. Ella busca modificar las interacciones disfuncionales para generar cambios positivos en todos los miembros, entendiendo que el problema no pertenece a una sola persona, sino al sistema familiar. En ese orden de ideas hablaríamos de reestructuración de roles, límites y jerarquías, ¿sí? Y esto lo que quiere decir es que consiste en reorganizar las funciones, las normas y relaciones de poder dentro del sistema familiar con el fin de mejorar la convivencia, fortalecer la autoridad parental y promover relaciones más equilibradas y funcionales. Mejora en los patrones de comunicación. En esta técnica de intervención lo que se busca es fortalecer la comunicación clara, respetuosa y coherente entre los miembros del sistema, reduciendo los malentendidos y los conflictos. También nos hablan de las preguntas circulares y esta es una técnica que explora cómo las acciones y emociones de un miembro influyen en los demás dentro de ese sistema. También tenemos el genograma. El genograma es una herramienta gráfica que representa la estructura familiar y las relaciones entre sus miembros a lo largo del tiempo. El reencuadre del problema es una técnica que consiste en cambiar la forma de interpretar una situación, otorgándole un significado diferente y más funcional dentro de ese sistema. Bueno, ¿cuáles son las limitaciones del enfoque sistémico? Como primera medida, que puede descuidar los aspectos individuales, o sea, las emociones de cada uno y las historias personales, ¿sí? Esto quiere decir que el enfoque sistémico pues, puede centrarse más en las relaciones de grupo que en las emociones y experiencias personales de cada uno. Una persona puede sentirse ansiosa no solo por conflictos familiares, sino también por una experiencia traumática personal. El enfoque sistémico entonces podría enfocarse más en la dinámica familiar
que en ese trauma individual que tiene el miembro del sistema. No siempre se aborda de forma directa los factores sociales y económicos. Este enfoque a veces no analiza directamente problemas como la pobreza, el desempleo o la violencia, aunque estos sí influyen en la vida y el bienestar de las personas. La causalidad circular dificulta identificar causas y responsabilidades. Al entender los problemas como resultado de interacciones mutuas, es difícil señalar una causa clara o un responsable específico de esa problemática. Requiere complementarse con otros enfoques psicológicos. O sea, el enfoque sistémico por sí solo no explica completamente a la persona, por lo que él necesita apoyarse en otros enfoques para una comprensión e intervención mucho más completa. Bueno, entonces voy a dejar de compartir y ahora sí ya estoy con ustedes. Entonces quiero que conversemos acerca de la importancia que nos expone el enfoque sistémico sobre nuestras relaciones interpersonales, sobre la comunicación y sobre las relaciones parentales o familiares. Entonces, quiero que ustedes expongan su punto de vista sobre este tipo de relaciones. Luis Ramón, ¿puedes empezar? Sí, claro, buenas tardes, profe. Bueno, no, me parece muy importante y muy interesante el enfoque sistémico, debido precisamente, yo soy, por así decirlo, muy afín, he estado muy cerca de intervenciones con este enfoque. Yo trabajo con el sistema de responsabilidad penal para adolescentes y, por supuesto, ¿no? La mirada es global frente a la situación que llegan los adolescentes, el planteamiento que hay con todos estos autores y la manera en que miran esa causalidad circular, no solamente observando de pronto la situación específica por la que llega, en este caso, un adolescente, sino que nos encargamos también de su contexto sociocultural, su familia, cómo están. Y por supuesto se encuentran situaciones eh, donde hayamos de pronto legalidad o una normalización, perdón, de esa cultura de la ilegalidad. Se encuentran que los adolescentes están repitiendo, por ejemplo, patrones de su familia. En ese caso, he visto también de cerca abordar desde el genograma y es una herramienta muy interesante porque nos muestran cómo se repite incluso desde las enfermedades, desde esos patrones que, por ejemplo, de la adicción, de la delincuencia. Entonces, esto que usted nos está brindando nos da la posibilidad de ampliar mucho más nuestra mirada para un futuro como profesionales. Muy interesante su aporte, Luis Ramón. ¿Alguien más quiere continuar? Angie, Hola, profe, buenas noches. ¿cómo estás, Angie? Bien, sí, señora, espera un momentico. Ahora sí es que tenía mucho ruido. Esto, profe, pues yo veo que lo importante del enfoque sistémico es que analiza también todo el entorno, ¿no? No solo el individual, sino también el entorno en lo que uno afecta a la familia, en su crecimiento, lo que hacíamos, digamos, con trabajos que hacemos en la comunidad, analizar todo el entorno, que influye las relaciones interpersonales, las laborales. Entonces, lo que usted aporta en la exposición que hace el enfoque sistémico es muy importante porque antes solo se centraba la psicología, era como en el individuo, en el alma, pero ya empezaron a analizar con el tiempo de que hay muchos factores que influyen a una persona para toma de decisiones, para cualquier cosa que, digamos, en la manera en que se relaciona, también se conoce el individuo, la persona.
Bastante interesante el aporte, yo lo complemento diciendo que ahí nos hablaban acerca de eh, la importancia de la comunicación, ¿cierto? Bueno, vamos a esperar que Juan realice su aporte y luego yo complemento la intervención. Hola, buenas tardes, profe y compañeros. Bueno, me parece, pues por una parte muy interesante el enfoque porque sí, pues se salta lo que es ese reduccionismo que a veces hace la psicología, pues en centrarse de pronto solamente en el individuo y en las cosas o en los, digamos, en los fenómenos biológicos y de pronto mentales de la persona. Y pues se sale más también como a analizar los factores culturales y sociales también que enfrentan, que ahorita, digamos, revisando lo que son las manifestaciones de psicopatológicas, por ejemplo, en la infancia se mira que, por ejemplo, la parte del colegio, el entorno en el que está un niño expuesto, o en su familia, las disfunciones de pronto de la familia, la falta de asertividad, pues le pueden afectar, generar trastornos y afectar de una u otra forma su desarrollo. Pero pues también, pues se vuelve también limitación en una u otra forma el enfoque sistémico, como lo estábamos viendo ahí en las limitaciones, porque pues las experiencias vividas de una persona, digamos ya hablando de un adulto, pues vienen a ser parte muy crucial de sí mismo y de pronto las formas que tiene ya de enfrentarse a la vida, de reaccionar, aunque son de pronto parte del aprendizaje, del aprendizaje social, pienso que son un poquito ya más personales, individuales, y cuando se va a abordar de pronto a un individuo, toca que en cierta forma centrarse en lo que ha vivido o en lo que ha percibido él mismo del ambiente que lo ha rodeado y no tratar de explicarlo simplemente desde lo que uno vio que aconteció o lo que uno entiende en lo que la persona te pueda explicar o tú puedas investigar del entorno que lo ha rodeado. Entonces no nos podemos centrar solamente como en que eso sea lo que rija su conducta, pienso yo. Sí, así está muy bien, Juan. Bueno, yo les quiero hacer un aporte y es que nos hacían mucho énfasis en la comunicación. Y entonces en este sistema que tenemos aquí en este momento, 3, 6, 8 personas lo conforman o lo conformamos. ¿Qué tipo de comunicación creen ustedes cuando yo soy la única persona que tiene la cámara encendida? Puede ser digital, en el tema de que, por ejemplo, usted nos está manifestando de manera verbal, pero también su lenguaje corporal está transmitiendo y nos está llevando a entender sobre el tema. Exacto, pero ¿no sería más interesante si todos tuviéramos las cámaras encendidas? ¿No sería una comunicación mucho más asertiva donde podríamos observar todos nuestros movimientos, todos nuestros gestos? Recuerden que ahí nos hablaban de una comunicación verbal y una comunicación no verbal, porque hay muchas cosas que usted puede decir con palabras, pero hay otras que con una mirada o con solo el gesto que usted produce en su rostro, pues imagínese, dice mucho más que 1000 palabras. Entonces a eso hago referencia, a que en nuestro entorno como psicólogos lo primero que tenemos que hacer es aprender a comunicarnos. Y en todas las formas, como les decía anteriormente. ¿Por qué? Porque es que no es solo comunicarnos y decir una serie de cosas. Aquí lo que sucede es que esto es un conjunto de situaciones que conforman la comunicación, como cuál es como un tono de voz adecuado, como mirar a los ojos, ¿cierto? Cuando una persona le está hablando a usted, ahora no es que lo vayamos a intimidar con la mirada, pero sí estar mirándola, ¿no? También si esa persona le está hablando, pues usted a sentir, ¿no? Que si le está entendiendo o que no le está entendiendo. Pero imagínese yo aquí hablando sola, ¿sí? Y yo sé que más de uno de ustedes está en otras actividades y yo aquí estoy en mi cuento, ¿cierto? Yo ya la tengo clara, yo sé qué es lo que les voy a exponer, pero usted mientras tanto, la profe está ahí hablando y yo voy haciendo otra actividad, ¿cierto? Entonces, esto es un llamado a que hagamos un poquito de introspección
para que nosotros también evaluemos cómo estamos en nuestro sistema, cómo estamos en nuestras relaciones familiares. Yo estaba hablando con alguien y decía, yo me siento muy frustrada porque en este tema sistémico, uno le explica a las personas cómo llevar su entorno familiar, cómo mantener mejores relaciones con las personas, con su entorno laboral, pero resulta que es que mi familia es un caos total. Entonces, me siento muy mal predicando y no aplicando. Entonces, esto es un llamado inicialmente con nosotros, ¿cierto? Como les decía, hagamos introspección y busquemos nuestras fallas, a ver qué es lo que puede estar sucediendo aquí que haga que mi sistema no esté funcionando de una manera correcta. Es la comunicación, es el respeto, son las normas. Acuérdense que en el entorno familiar nos hablaban de del tema parental, de la relación parental, si hay realmente una jerarquía, si se respeta esa jerarquía, cómo es que nos estamos comunicando, qué sucede entre padres e hijos, entre tíos y primos, qué sucede ahí en todo ese sistema que nos haga pensar que de pronto nosotros no estemos estableciendo una relación adecuada. Porque como les dije desde el comienzo, nosotros como psicólogos, no me canso de repetirlo nunca, somos los más llamados a mantener buenas relaciones, no buenas, excelentes relaciones interpersonales. Ya tenemos que estar trabajando muchísimo en las habilidades sociales, ¿sí? Las debemos tener al 100%. Todas nuestras habilidades sociales, todo lo que tiene que ver con el respeto, con la asertividad, ya tenemos que conocer muy bien todos estos términos, ¿no? Esta que está de moda que manejamos los psicólogos, ahora se me olvidó. La equidad, la justicia, la igualdad, todo esto. ¿Cómo es ponerme en los zapatos del otro? ¿Cómo se llama eso? Empatía. Todos estos términos tenemos que mantenerlos, pero es que no es solo que tengamos nuestra cabecita llena de conceptos, porque la inteligencia no se mide por eso. La inteligencia se mide por la manera como nosotros estemos manejando todas nuestras situaciones a diario, cómo resolvamos todos esos conflictos que se nos están presentando día a día. Eso es lo que realmente está midiendo nuestra inteligencia. Entonces, yo los invito a eso. No es que yo soy muy callado, que es que yo soy muy tímido, que es que yo soy esto y yo soy lo otro. Nosotros somos los primeros llamados a mantener esas relaciones interpersonales al 100%. Sí tenemos una serie de conflictos porque recuerden que todo el mundo piensa que los psicólogos somos perfectos, ¿cierto? Cuando usted comete un error, ¿qué es lo primero que le dice? Pero usted es psicólogo, usted las debería saber todas. Ay, eso que Usted es no es el que está psicólogo, ¿no? estudiando Sí, sí, así le psicología. dicen a uno. Desde el primer día, mire, ustedes no le cuenten a nadie que están estudiando psicología, porque es que usted apenas se matriculó, usted ya con el recibo de que se matriculó de estudiar psicología y ya usted tiene que convertirse en un ser perfecto. Usted no se puede enojar, usted no puede hacer pataleta, usted no puede, nada, usted, todo tiene que ser perfecto y tiene que saberlo manejar. Entonces, antes que cualquier situación que nosotros vayamos a tener presente, apliquémoslas con nosotros mismos, ¿sí? ¿Cómo está nuestro sistema? ¿Cómo está nuestro entorno? Lo que nos decía Luis Ramón. Ellos revisan el entorno en el que se está desenvolviendo esta persona que tiene algún tipo de conflicto. Ya no es solamente en él, sino cómo es su entorno, cómo es su familia, cómo es su círculo social, cómo era su escuela, cómo es todo, para poder emitir un concepto, como que qué factores son los que están influyendo en esta persona para que actúe de esa manera, ¿cierto? Pero ahí nos hablaban de unas falencias, que no se enfocaban tanto en esa persona, sino en todo lo que sucedía en su entorno. Por lo tanto, en ocasiones o en situaciones como esa, tiene que apoyarse en qué sería, en el cognitivo conductual, ¿cierto? En temas de comportamiento, cómo es el comportamiento de esa persona, cómo son sus reacciones, cómo son todas las situaciones que él maneja en el día a día. Entonces, miren cómo de una u otra forma los tres enfoques que hemos visto están muy entrelazaditos, ¿no? Y cómo todos influyen en nuestro comportamiento. Entonces, yo sí no me canso de repetirle a mis estudiantes desde la primera matrícula que empecemos por nosotros, empecemos por manejar esas relaciones interpersonales, a revisar cómo es que nosotros nos estamos relacionando,
nosotros aquí estamos en un entorno en la zona Caribe, ¿no? Nosotros somos costeños. Entonces, imagínense, el tono de voz nuestro siempre es elevado. Nosotros nos justificamos en que somos costeños. Yo a veces digo, no, eso es corronchero, le estaba diciendo yo a una compañera. Eso ya es que uno es muy corroncho. ¿Cómo es que uno no va a saber que está gritando? Ya es que los cachacos no nos quieren a veces porque nos vamos a trabajar a una oficina y es un escándalo y vamos a hablar por teléfono y eso interrumpimos a todo el mundo con nuestro tono de voz tan alto, ¿cierto? Entonces, por eso a veces nosotros como que no pegamos bien en algunos sistemas, por decirlo así, o en algunos entornos. Entonces, inicialmente, ¿cómo nos estamos comunicando? De pronto yo digo muchas cosas, pero con mis ojos estoy diciendo otras. Cuando esa persona me está hablando, yo estoy torciendo la boca, yo de una vez estoy mostrando desagrado en lo que esa persona me está diciendo, ¿sí? Este tema de las habilidades sociales vale la pena que lo investiguen a fondo si realmente ustedes piensan ser expertos en comunicar, o no tanto expertos, sino mantener una comunicación adecuada, unas relaciones interpersonales muy desarrolladas, porque créanme que las personas que saben relacionarse son las que conquistan el mundo. Eso no tiene otra definición. Hay personas que son muy buenas con eso, hay otras que pueden ser excelentes, pueden ser las mejores, pero no saben relacionarse. Usted puede ser muy bueno, usted puede ser muy buen profesional, puede tener sus conceptos claros, puede ser todo lo brillante que quiera, pero si usted no sabe relacionarse, no sabe llegarle a un paciente, digámoslo, o no sabe cómo exponer algún tema, no sabe cómo hacer unas cipas de estas, o los nervios lo acosan, entonces no estamos haciendo nada, ¿cierto? Profe, algo también que yo como que he analizado bastante y lo comentaba hace días con una amiga que es psicóloga también. Entonces estábamos hablando el hecho de que a los psicólogos o a los estudiantes de psicología no les gusta ir al psicólogo. Como que uno dice, pero ¿por qué no les gusta ir al psicólogo si para eso estudiamos, si se supone que es nuestra profesión y debemos estar sanos para atender a otras personas y ayudarlas a sanar también? Entonces es como que a mí me gusta mucho ir al psicólogo. De hecho, yo estoy en terapia en este momento y punto eso, porque los psicólogos o las estudiantes de psicología no quieren ir al psicólogo. Y yo le hacía esa pregunta a ella y ella me decía, sabes que tenés razón y de verdad que es importante porque aparte a veces uno cree que se las sabe todas, pues porque ella ya es psicóloga y ya hizo la especialización y dicen, uno a veces cree que se las sabe todas, pero sí, de verdad, deberíamos también tomar terapia. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Casualmente, ayer tenía una conversación. Mi hija también es psicóloga y es especializado y es magíster y bueno, es muy aplicada con este tema de la psicología. ¿Y qué me decía ella? Ella trabaja con una empresa muy importante y entonces me estaba diciendo, madre, es que estoy completando unas horas y ya completé las horas de terapia. Entonces yo le decía, ¿cómo así horas de terapia? Sí, a mí en mi trabajo me exigen que yo debo cumplir con ciertas horas de terapia. Tengo que asistir porque la carga que yo tengo de todo lo que tengo que resolver o todo lo que tengo que compartir es muy alta. Entonces, a mí me exigen que yo también debo ir a terapia. ¿Mm? Así están las cosas. Si nosotros queremos hacer parte fundamental de un sistema o parte positiva, digámoslo así, en un sistema, pues también debemos saber cuáles son nuestras fallas, cuáles son nuestras, ¿cómo se llama? Fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, cómo somos nosotros. Por eso les está hablando de la introspección. Primero conozcámonos para después salir al mundo. Dime, Luis Ramón. Claro, y eso me lleva a pensar, profe, que de hecho yo leyendo un poco sobre el tema, hay nosotros cuando intervenimos a un sistema, nos volvemos parte de ese sistema, ¿no? Entonces, se creía que de pronto el terapeuta era quien tenía la razón, como que el dueño de la verdad y el saber, y influía en el sistema al punto de que hagan esto, hagan lo otro, y yo estaba por fuera como terapeuta.
hablaba un poco de la cibernética de primer orden, pero aparece de segundo orden y dice, no, es que el terapeuta, el psicólogo, el terapista de familia también cuando dice algo, cuando recomienda algo, está siendo parte del sistema y por ende está influyendo también en el movimiento, en lo que hay dentro de ese sistema. Es por eso muy importante que como terapeutas podamos tener de pronto esa estabilidad y influir, aportar de manera adecuada a quien intervenimos, ¿no? Totalmente de acuerdo. No quiere decir que, que nosotros ya somos psicólogos y somos, ¿cómo se diría? Estamos permeados a todo. Nada nos atraviesa, nada nos toca, de nada recibimos influencia, somos superdotados, no señor. A veces tanto recibir crea su influencia en nosotros, ¿no? Genera cierta influencia. Y después nosotros tenemos ciertas reacciones de las cuales no somos conscientes. ¿Sí? Entonces, sí, para que lo tengamos en cuenta, yo espero que ustedes en qué periodo van, en qué semestre. Yo en segundo. Yo en Yo en el tercero, tercero. el 4 empiezo el cuarto. ¿Todos están más o menos en eso? Yo también estoy segundo en tercero. también. Sí, o sea, Estoy ya en tercero ustedes, también. ya cuando ustedes cruzan el tercer periodo académico, ya uno dice, ya se quedan, ya se enamoraron. Entonces, el llamado que nosotros les hacemos es hacer psicología, pero de una manera consciente, porque no es solo tener el título, sino qué es lo que vamos a hacer con ese título, ¿cierto? Recuerden el código de ética, el deontológico que nos rige, ¿no? Yurley. Sí, profe, buenas noches. Bueno, este es mi tercer intento estudiando psicología. Pasé por la cooperativa, pasé por la Uniminuto y me quedé en la UNAM. Y en todas hice de 2 semestres, entonces ya voy como en octavo semestre, pero repitiendo los mismos. Pues por diferentes situaciones que no podía continuar, pero aquí ya cuando pasé el segundo semestre dije definitivamente ya esta vez sí la vencía. Y pues algo que siempre nos recalcaron desde el primer semestre es que nosotros no estamos para solucionar los problemas a las personas, que somos unos psicoorientadores, que guiamos, que facilitamos de pronto que tomen alguna decisión, pero no somos nosotros quienes solucionamos las situaciones de las personas que vienen pues a contarnos los problemas. Entonces, Mi tenerlo en estimada, cuenta. brindamos acompañamiento. Esa es una manera de decirlo. Brindamos acompañamiento a las personas que lo soliciten o lo estén necesitando, ¿cierto? Como usted dice, si no hay voluntad, no hay nada. Nosotros podemos hacer todo nuestro esfuerzo, pero no somos nosotros los que les vamos a solucionar el problema a la persona que nos está pidiendo ese acompañamiento. Solo somos su guía, les mostramos algunas alternativas, los acompañamos en el proceso, les mostramos algunas maneras de cómo podría resolver algunas situaciones, pero hasta ahí, ¿sí? Esa es una de, pues yo pienso que es una de las funciones más importantes nuestras a nivel profesional. Entonces, Margie, bienvenida. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Recuerdan lo que hablamos hace un momento? Están, pero no están. Estefanía. Muy buenas Ah, sí noches. estaba. Sí estaba Margie.
y Estefanía también. Entonces Estefanía. queremos escucharlas. Estefanía Ñañez. Margie y Estefanía. Entonces, Estefanía, te escuchamos. Lo que pasa es que estaba un poco enferma, entonces me podría nuevamente repetir la pregunta, por favor. Estamos hablando acerca de la comunicación en los psicólogos, en el sistema. Estamos hablando acerca de qué tan importante es saber comunicarse en nuestro sistema, pues en nuestro medio o en nuestro gremio ya como psicólogos, ¿no? En la parte del acompañamiento que le brindamos a las personas, porque es importante la comunicación, porque son importantes las técnicas de comunicación y todas esas cosas. Entonces, si tú nos quieres brindar algún aporte sobre eso, bienvenido. Bueno, primero que todo, buenas noches para todos, compañeros y profesora. Pues en primera instancia, pues la comunicación es la parte fundamental más importante, tanto como en el paciente y tanto como nosotros como compañeros de grupo, porque ante ello pues podemos redactar una buena conversación para realizar un buen equipo o para también llegar a entender también la problemática del ser humano. Así es, también estaba pensando en algo que es la actitud, ¿no? En el enfoque humanista, recuerden que nos hablaban que no había como algunas, unas normas para seguir en un acompañamiento, sino que ahí hablaban acerca de la actitud del psicólogo, era la que realmente brindaba ese entorno de confianza que iba a ofrecer un acompañamiento de calidad. Si era así, ¿no? Que nuestra actitud o nuestra manera de comunicarnos era la que hacía exitosa la terapia. Sí, es como, yo pienso que también es como lo que nosotros le estamos, es como la primera puerta entre los pacientes y nosotros. Es como nos presentemos ante ellos, la confianza que generemos ante ellos, porque también, bueno, hay personas que tienen una actitud súper prepotente y eso se ve como a kilómetros. Y si llegamos de un paciente, obviamente, y por eso hay personas que cambian y cambian todo el tiempo de terapeuta o de psicólogo y no, como que al final no congenian con nadie y terminan como con este término de que todos los psicólogos son malos, que los psicólogos son mentirosos, o también el hecho de poder decirle a la persona y ser honestos y decirles, o sea, no lo puedo tratar, pero lo puedo derivar, o porque si no sabemos del tema, lo ideal es como derivarlo, porque para que nos vamos a poner a inventar o a jugar con lo que está pasando la persona en el momento. Y eso pasa bastante, porque igual los psicólogos, a pesar de que la salud mental es supremamente importante y estamos como en el auge este de la salud mental, donde la gente se preocupa un poco más, también hay muchísima gente que la critica. Entonces, que no creen los psicólogos, que piensa que los psicólogos son falsos, que engañan. Entonces, es como esto, ser honestos con ellos y con nosotros también. Bueno, usted nos está hablando de los principios éticos que rigen la psicología, ¿no? El respeto, la honestidad. ¿Qué más? Respeto, honestidad, se me fueron. Ahorita me vinieron todos a la cabeza y ya se me fueron. Entonces, ¿por qué el respeto? Porque si usted, es lo mínimo que usted debe sentir por su paciente. Respeto, ¿cierto? Para iniciar el tema. Debe ser honesto, como decía la compañera. Si usted no sabe el tema, mejor déjelo ahí. Y debe ser responsable con lo que está haciendo. Dime, Juan.
Profe, una pregunta de lo que dice la compañera Joana, en cómo uno le puede comunicar de pronto a las personas la importancia de la psicología, porque de pronto en el mismo en el mismo entorno familiar de nosotros que estamos estudiando psicología, aparece por allá el tío, pues, que dice, ay, no, al niño no me lo lleven a eso, que eso es bobada, o pues el tipo de expresiones que escucha uno a veces en el medio en el que estamos. Entonces, ¿cómo se le puede explicar a a la persona del entorno en el que estábamos, familia, amigos, pues la importancia sin parecer pues que se le quiere a uno meter por los ojos, pues, como se dice? Vamos a ver si Margie de pronto tiene una respuesta a eso. Pues, profesora, yo creo que es importante tener el respeto del tiempo de las personas también. No podemos obligarlas. Y yo creo que un proceso psicológico o terapéutico forzado no funciona. Por más disposición que tenga el profesional, si la persona, el paciente no está dispuesto o no quiere abrirse o no quiere tratarse o piensa que No hay no es. voluntad. Exacto, pero si lo podemos abrir, solo inténtalo, prueba, experimenta, mira que puede ser otra persona, otro profesional, quizá la experiencia que usted tuvo en algún momento no fue la mejor o la persona pero prueba con otro profesional en otra línea, quizás con personas del mismo sexo, porque a veces los hombres tienen mucha resistencia con una mujer y es lo que yo percibo. Entonces, yo creo que también es importante entender los tiempos y darle quizás opciones de alternativas. Ok, Juan, aquí lo que hay que hacer es demostrarle por qué es importante, ¿sí? De una manera muy profesional, porque a veces como son de la familia, uno también como que ya se satura y dice, ay, pero entonces no está confiando en lo que yo soy, en lo que es cierto, que a veces sucede que uno dice, no confía en mí como profesional, ni en mi criterio, ni en lo que yo le estoy diciendo. Y eso a veces genera frustración en las personas. Entonces es demostrarle con técnica, se me están olvidando las palabras, van a disculpar, con todos los conceptos, ¿por qué es importante ir a terapia? ¿Sí? Es importante porque ya lo vimos en el enfoque conductual, cuando son niños, de pronto tienen algún, no digamos problema, no me gusta esa palabra, algún inconveniente en su algún inconveniente en su comportamiento, ¿sí? En la manera como están recibiendo las indicaciones, por no decir órdenes, ¿sí me entiende? Como están recibiendo las indicaciones, como que si no las están impartiendo de una manera adecuada, el mensaje no está llegando de manera correcta. Entonces el niño está, o muchas personas, está la abuelita, está la tía, está la mamá, la que lo cuida, él está recibiendo órdenes de muchas personas, entonces el mensaje no está llegando de manera adecuada. Porque es importante que vaya a una terapia conductual, por decir si es esa la que necesita, porque es importante una humanista, porque es importante el enfoque humanista, por eso ya usted sabrá qué es lo que está presentando el niño y por qué es importante que él deba ir a una terapia. Sí, es importante porque allá le van a explicar por qué se está comportando así. Es importante que él vaya porque es que de pronto él puede estar presentando algún tipo de inconveniente, algún problema y no puede expresarlo, ¿sí? Sin saber qué le esté sucediendo, que está siendo víctima de algo, Dios no lo quiera, ¿cierto? Y él no ha podido expresar cuál es la problemática que él tiene. Si es como estamos hablando ahora, que no hay respeto por las jerarquías, que él no respeta a padres, no respeta amigos, no respeta a nadie. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Que si es que él no tiene claro los roles, él no tiene claro en una jerarquía está quién es el que manda, quién es el que sigue, quién es y quiénes son mis pares, ¿no? Quiénes son los que yo puedo estar de tú a tú. Entonces, él no tiene claro todos esos roles que establecen un sistema familiar. Entonces,
Así como una manera técnica y muy profesional es como usted tiene que explicarle por qué es importante ir a terapia. Ay, sí, es importante ir a terapia porque sí, porque allá le van a ayudar, sí, allá lo van a ayudar, pero ¿qué? Exponer las razones por qué es importante. No es solo decir que sí es importante, sino por qué es importante y qué puedo obtener de ese acompañamiento. Para nosotros como profesionales, si decimos que no es importante ir a terapia, entonces yo no voy, quiere decir que nosotros no somos tan buenos profesionales, porque no estamos aceptando que en ocasiones podemos necesitar de ese acompañamiento. Cuando usted, aquí nos hablaban mucho de las relaciones de pareja, ¿cierto? Todos los problemas que pueden surgir cuando no hay buena comunicación. Y a veces uno cree que uno sí sabe comunicarse con su esposo, con su esposa, con su novia, con lo que sea. Entonces uno cree que todo lo está haciendo bien, pero de pronto uno está fallando en algunas cosas y uno no es consciente. Por eso es interesante que otra persona, de manera muy objetiva, que lo esté escuchando y al que usted le haya expuesto su problemática o las razones por las cuales está haciendo terapia, le diga, sí, de pronto las fallas pueden estar aquí. Esto que usted está haciendo esto de esta manera, no, o sea, bueno, ¿y qué tal si cambiamos por otra alternativa? Que puede ser esta, ¿sí? Por eso yo les decía, es más un acompañamiento para mostrar alternativas, para diseñar estrategias, para buscar respuestas, para buscar soluciones, ¿sí? Y para llegar a un desarrollo exitoso de esa problemática que nosotros estamos planteando o de esa dificultad que nosotros queremos resolver. Porque es muy interesante, como les dije hace un rato, la manera exitosa como nosotros nos desenvolvamos dentro del sistema, ¿sí? ¿Cuál sistema? Todos, el familiar, el laboral, el educativo, porque déjenme decirle una cosa, ustedes no saben comunicarse. ¿Cómo me envían ustedes un mensaje? Piensen nada más en eso. ¿Y cómo les envía un mensaje la profe? Alguien no presentó la tarea, ¿cierto? Y me envió un mensaje por el correo interno con un archivo. ¿Así? Un mensaje con un archivo ahí. Y yo le escribí, estimada, no recuerdo el nombre, reciba mi saludo. ¿Qué se supone que debo hacer con esto? Atenta, me encantaría que me explicara. Atentamente, Milet Quintero, directora de curso. ¿Qué tipo de comunicación hay ahí? Ahí pues Somos, poco efectiva, no hay un no hay asunto, comunicación no hay asertiva, no nada. hay nada, no hay un asunto como primera medida, ¿sí? Porque lo ideal sería el saludo, ¿no? Primero el Eso, no hay asunto, todos los respeto. correos llevan un asunto, ¿cierto? Entrega de la tarea tal, no sé qué, siempre llevan un asunto. Nosotros acá en el gremio unadista, en el medio unadista, utilizamos mucho estimado o apreciado, ¿cierto? Entonces, apreciada tutora, como ustedes quieran, señora Mile, como ustedes quieran, eso no es camisa de fuerza. Reciba un saludo, como ustedes quieran realizar su encabezado. Pero sí, me permito enviarle el archivo correspondiente a la tarea tal, la cual no pude presentar en la fecha establecida porque presenté este tipo de inconvenientes. Agradezco pueda recibirla y calificarla de acuerdo pues a los criterios de evaluación que establece la guía de actividades. Sería lo indicado, ¿no? Atentamente, fulanita de tal. Agradezco su colaboración, entre otras cosas, porque tampoco es camisa de fuerza que uno les quiera calificar la actividad. Entonces, agradezco su colaboración, atentamente, fulano, ya. Le dice, ay, ve, que la estudiante tuvo una dificultad, vamos a revisarle la tarea, no sé qué. De una vez uno la revisa, la califica y pone y la monta ya. Entonces, mientras le digo, bueno, ajá, ¿y qué hago con esto? ¿Cuántos días pasan? ¿Cuánto tiempo de aquí a que la compañera vaya a ver ese correo por allá los 8 días, porque no lo abren todos los días? Entonces, imagínense cuánto tiempo sucede ahí después. Sí, tutora, es que usted no me calificó mi tarea y yo se la envié y yo, ay, mi querida, venga, vamos a buscarla. Entonces, imagínense desde dónde empieza la comunicación, desde el momento en el que ustedes en el foro
Apreciados compañeros, cuando ustedes le van a retroalimentar algún aporte a su compañero, de qué manera lo van a hacer, cómo se van a dirigir a ellos. Todo eso deben tenerlo en cuenta. Ustedes más que nadie. Ahí sí como el cuento, es que ustedes son psicólogos. Ustedes son la parte sensible. Nosotros somos los que se supone que debemos tener todas las estrategias y todas las formas, todas las maneras para llegar a una persona, para convencer. Entonces les quiero dejar esa inquietud. ¿Cómo nos estamos comunicando? ¿Cómo nos estamos relacionando? ¿Cómo se dan esos entornos? ¿Qué tan efectiva es esa comunicación en esos entornos o en esos sistemas en los que nosotros nos estamos desenvolviendo? No siempre son los responsables los demás, ¿no? ¿Tienen algo más para aportar? Doctora, yo quiero preguntarle algo. Es que en el foro, no, en la plataforma, pues tenemos como la tarea, dice que la fecha es hasta el 26 de enero, pero en la guía de aprendizaje dice que es hasta el 17. Entonces, ahí como que estamos, por ejemplo, los de mi grupo y yo estamos un poquito confundidos con eso. Exacto, teníamos esa duda. Yo también. Sí, exacto. Sí. Yo también me confundí un poquito porque es que la agenda me está mostrando una fecha y la guía de actividades me está mostrando otra, pero entonces vamos a trabajar con la de la agenda, ¿no? Porque ahí es donde me muestra también el lapso de tiempo donde yo tengo que realimentarles a ustedes la actividad. Entonces nos vamos a guiar, es la del 26, ¿no? Entonces se cierra el 26. Vale. ¿Tienen Doctora, alguna muchas duda gracias. con lo que están haciendo? Yo Todas. tengo una duda, profe. Es que en el caso, no, mentiras, me confundí de guía. No es con ustedes, no. ¿Cómo le parece? Es otro grupo que Profe, tengo una 3. pregunta. Ay, qué pena, disculpa. Dale, dale. Profe, en el blog, ahí dice que las herramientas que uno utiliza son WordPress, Blogger, digamos, como es un blog digital, no sé, yo tengo la duda si de pronto se puede hacer en Canva como especie de diapositiva hablando o no se puede o no sé. Ahí también como- dice que Canva. Ahí no está Canva, ahí también WordPress, está Canva. Blogger Ya, y miramos, Canva no aquí está, tengo la profe. diapositiva. Vamos a ver, pero Dice estoy mirando aquí. una herramienta para Wix. creación del blog, WordPress, Blogger, Wix u otra, pero no, pues no dice Canva. No puede ser que no esté Canva. WordPress, Blogger. Ah, sí, pues cuando dice u otra. Pero no Estamos sería un fallando en la blog, sino comunicación. podría ser como diapositivas, profe. ¿Y por qué quieren diapositivas? Díganme. El Blogger es muy complicado. Lo que pasa es que No, no en es Canva, profe, tú complicado. puedes hacer una diapositiva y colocas el video y vas hablando. Me parece muy práctico Sí. Canva, no sé, los compañeros. Pues ustedes Sí. trabajen con la que se sientan más cómodos. Nosotros estamos pasa, trabajando con Blogger, pero pues me parece que es fácil, es práctica, aparte de todo se ve súper bonita. Deberían intentarla, trabajar en esa y, por ejemplo, si necesitan como herramientas en TikTok, hay muchas ayudas para poder trabajar bien en ella. en YouTube también muestran bastantes videos para enseñarlo a uno pues, cuando tiene algunas falencias en el manejo de alguna herramienta. Pero vengan acá, les quería decir que si todos han podido comunicarse con los demás compañeros. Nosotras sí. De mi parte, sí. Pues nosotros tenemos De mi un parte, grupo. Ok, lo que Nosotros pasa es que hay también. algunos participantes que no aparecen. Entonces eso también retrasa bastante
el desarrollo de la actividad y aparecen es al final, cuando ya falta por ahí un día. Sí, Entonces, el último día. sí, sí, siempre me escriben que les hacen mover todo, qué tal, que no sé qué. Pues yo no sé si será como muy egoísta de mi parte o qué, pero cuando alguien aparece bien, yo no lo dejo entrar a mi grupo, porque de verdad que todos trabajamos, todos nos esforzamos, todos hacemos ser responsables con esto. Pues si esto es lo que estamos, esto es lo que estamos forjando, entonces no me parece justo que alguien aparezca el último día para entregar el trabajo y solamente cuando ya está todo hecho. Bueno, permítame un Entonces, momento, ahí sí. permíteme un momento, Joana, voy a dejar de grabar, ¿listo?